Pues vamos a ver, continuamos con este tema de las tentaciones del evangelizador. Las tentaciones del evangelizador es el tema que vamos a ver, y vamos a ver la parte 2, dos nuevas tentaciones. Mientras van conectándose los demás, vamos a iniciar con el canto al Espíritu y después la oración. Hoy quiero abrir mi corazón a tu palabra, que tu Espíritu me llene de amor, que tu Espíritu alimente hoy mi alma, ilumine mi vida con su luz. Quiero sentirte como una suave brisa, que tu fuego queme mi interior. Deseo escucharte, deseo hablarte y sentir tu presencia a mi alrededor. Espíritu Santo, fuente de paz y amor, guía mis pasos, dame inspiración, derrama tu gracia, actúa en mí, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, fuente de paz y amor, guía mis pasos, dame inspiración, derrama tu gracia, actúa en mí, Espíritu Santo. Ven y quédate aquí. Recuerda, la vida es única y vale la pena vivirla. Decimos la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría, pues, podernos encontrar en este primer día del mes de octubre. Recuerden que hace 8 días hablamos sobre ya las tentaciones en torno a lo que el Papa Francisco escribe en este documento que se llama La Alegría del Evangelio, el Evangelii Gaudium, y ahí se da el tiempo de escribir sobre 6 tentaciones que tenemos todos los que somos evangelizadores, todos los que somos agentes de pastoral, los que somos animadores de alguna comunidad, de algún grupo, de algún ministerio, cómo tenemos tentaciones que nos pueden desviar del camino y de la misión que el Señor nos ha encomendado. Vimos la semana pasada 2 tentaciones. Quienes no hayan visto esta catequesis, los invito a que puedan regresar a ella, que hablamos sobre cómo se va perdiendo la espiritualidad misionera. Y el Papa nos habla que
ante la tentación de perder la espiritualidad misionera, de estar cómodos en el interior de la iglesia, dice el Papa, sí al desafío de una espiritualidad misionera, sí al ir al encuentro de los demás, a no tener vergüenza de nuestra fe, a no tener vergüenza de comunicar a Jesucristo, a fortalecer nuestra identidad cristiana y nuestro fervor y nuestro ardor misionero. Y hablamos también de lo que era la asedia egoísta, la incapacidad a veces que tenemos de ofrecer tiempo, esfuerzos, recursos para la evangelización, para un compromiso, para comprometernos. Y decía el Papa, no a la asedia egoísta que nos hace encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros egoísmos, en nuestras prioridades, sin mirar la necesidad de los demás. Hablamos de estas dos tentaciones. Los males de nuestro mundo y de la iglesia no deberían ser excusa para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Es una de las frases de las que reflexionamos hace 8 días. Miremoslos pues, estas circunstancias, como desafíos para crecer. Y hoy entonces, pues vamos a dar un pasito más adelante y vamos a ver la tercera tentación de la que el Papa Francisco habla para todos nosotros evangelizadores, para todos nosotros agentes de pastoral, quienes animamos las comunidades. Y es el pesimismo. El Papa habla de el pesimismo estéril. No podemos tener la tentación a sucumbir ante el pesimismo de la realidad, de la vida que vivimos. La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Y esto es la parte fundamental. El haber encontrado al Señor en nuestra vida, el encontrarnos al Señor en nuestra vida, es lo que nos da a nosotros capacidad de vivir esta alegría interior, esta transformación interior y de vivir con el espíritu fuerte para anunciar a los demás. La mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay algunos que en la vida, lo decía ahora en esta catequesis que acabo de terminar con los animadores de pequeñas comunidades aquí de la parroquia de Fátima, con ellos suelo tener la reunión los días martes terminando la misa, por ahí del 7:45 de la tarde, y terminamos corriendo así al punto casi de las 9 de la noche, que vengo ya para compartir la catequesis para todos. Tengo una sesión antes de manera presencial con los animadores de comunidad aquí en la parroquia. Les decía que a veces habemos personas que exactamente donde está el arroz lo que vemos es el negrito y dejamos de ver el arroz. Por eso dice el Papa, si tú ves solo la tristeza, solo el pesimismo, dejas de ver la alegría de haberte encontrado con Jesucristo. Por eso la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad. Es la luz de la gracia, es la luz de la presencia de Dios. Hay que mirar esa luz aún en medio de las oscuridades más grandes que se puedan vivir. Nuestra fe en Jesucristo es desafiada a vislumbrar el vino que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña, porque en efecto hay cizaña, pero también hay trigo, también está lo que ha sembrado el Señor de bien. A 50 años, ya ahora diríamos a 60 años del Concilio Vaticano II, aunque nos duelan las miserias de nuestra época y estemos lejos de optimismos ingenuos, el mayor realismo no debe significar menor confianza en el Espíritu ni menor generosidad. Y es que a veces ante las adversidades, a veces ante las circunstancias donde pareciera que Dios no está presente, pareciera que viene un desánimo, viene un decaimiento, viene una desilusión, viene una frustración. Necesitamos redoblar la mirada en el Señor, redoblar la mirada en el Señor para darnos cuenta
que también hay trigo y no solo cizaña en este mundo, que hay mucho bien que hay que seguir sembrando, cuidando, acrecentando, aún en medio de las circunstancias difíciles. Por eso dice el Papa que cuidado con aquellos pesimistas, quejosos y desencantados, porque a veces nos encontramos a muchos hermanos en la iglesia, desde obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, agentes de pastoral, predicadores, de todo, que solamente vivimos con un pesimismo donde nos quejamos de todo y donde vivimos desencantados. Qué tristeza y qué pena encontrar católicos que viven más su fe desde el pesimismo, desde el desencanto, que desde la alegría del Evangelio. Y el Papa dice, una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Qué dura la expresión del Papa, pero real. Ahí donde nos encontramos nosotros, situaciones como estas, pesimistas, quejosos y desencantados, es porque el Espíritu ya no lo hemos dejado que habite en nosotros. Y entonces nos presentamos así, desencantados con cara de vinagre. ¿Han visto ustedes la cara de vinagre? Hace 8 días hablábamos de esto en la formación de animadores de comunidad y yo les decía a ellos que si alguno tiene la costumbre de tomar en ayunas un poco de vinagre como este, no, este no es vinagre, pero vinagre como este, les decía a ellos que si alguien tenía la costumbre de tomar en ayunas el vinagre, y que qué cara hacemos cuando tomamos el vinagre. Claro que es una cara espantosa, impresentable. Bueno, a veces así en la iglesia estamos, con esa cara y con esa actitud, quejándonos, frustrados, desencantados. Eso es signo de un pesimismo estéril. Por eso dice el Papa, nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Hace el Papa referencia a aquel texto donde el dueño, el amo, el Señor, da talentos a sus siervos y uno por miedo lo esconde, lo entierra. Ese se queja antes de poner en negocio, en crecimiento el talento que ha recibido. Qué pena y qué tristeza cuando se escucha la voz del amo que dice, a este siervo inútil, quítenle y denle al que tiene más, porque este siervo inútil no sabe para qué tiene lo que ha recibido. Imagínense qué tristeza y qué pena que nosotros, siendo católicos, cristianos, recibiendo el tesoro de la fe en el bautismo, de la gracia, el tesoro del Espíritu, del ser purificados en Jesucristo el Señor, vivamos quejosos, vivamos pesimistas, vivamos defraudados. Qué pena tirar la gracia del Señor con una vida triste, con una vida desencantada, con una vida pesimista. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla porque ha enterrado los talentos. Cuánto bien nos haría reflexionar seriamente en esto, de que como católicos a veces vivimos más en la penumbra de la oscuridad, del pesimismo, de la queja, que de la alegría de haber recibido a Jesús en el corazón. Aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades personales, hay que seguir adelante sin declararse vencidos y recordar lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo: te basta mi gracia,
porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Aún en nuestras debilidades, aún en nuestras fragilidades, aún en nuestra propia miseria, Dios se manifiesta y Dios hace obras maravillosas. Dios hace obras grandes. Por eso la gran invitación es a vivir no en el pesimismo estéril, sino a mirar la esperanza como nuestro camino de vida. Cuánta falta nos hace creer verdaderamente en el Señor, creerle verdaderamente al Señor que está con nosotros, que camina con nosotros, que nunca nos suelta de su mano. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. El triunfo no es poder, el triunfo no es prestigio, el triunfo es una cruz, el triunfo es una entrega, el triunfo es una donación, el triunfo es la compasión. La cruz es el camino que Jesús nos ha mostrado como el camino que hay que recorrer. Así pues, nosotros estamos llamados a vivir tomando de la mano del Señor. En algunos lugares se produjo una desertificación espiritual por sociedades que quieren construirse sin Dios o que destruyen sus raíces cristianas. Allí, el mundo cristiano se está haciendo estéril porque no hay una voz que se levante para anunciar la alegría del Evangelio, porque muchos traicionaron su fe, traicionaron al Señor, tomaron otros rumbos de vida. Pero en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza. Qué hermosas palabras de fe que el Papa Francisco nos transmite, y quiero referirlo yo, mientras que él habla de tierras, o sea, de países, de regiones en el mundo que se han descristianizado en el sentido de que muchos hombres y mujeres han abandonado su fe. Yo quiero referirlo a las familias, a nuestras familias. Tal vez ahí tú eres la voz que clama en el desierto, anunciando la presencia del Señor. Si tú eres el que estás llamado por el Señor a hacerlo presente en medio de tu familia, de tus familiares, de tus compañeros de trabajo, de tu comunidad, de tu parroquia, hazlo sin temor, aún viviendo las dificultades, las contrariedades, tú, consciente de lo que el Señor te pide. Porque ahí en el desierto, ahí donde parece que Dios no está, se necesitan personas de fe que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esta forma se mantenga viva ahí la esperanza. Tú tal vez hoy estás siendo llamado por el Señor a ser un signo de esperanza en medio de tu familia, de tu comunidad, de tu trabajo, en medio de los lugares donde vives, ser un signo de esperanza. No al pesimismo estéril. No mires más tus fragilidades que la gracia del Señor, porque el Señor siempre está contigo. Así pues, dirá el Papa, estamos llamados a ser personas cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado el Señor, se nos entregó como una fuente de agua viva. Así pues, el Papa nos va a invitar hoy de manera concreta y de manera directa a esto. No nos dejemos robar la esperanza. Este es el llamado ante la primera tentación, ante el pesimismo estéril. El llamado del Papa es este: no te dejes robar la esperanza. La esperanza de que las cosas pueden ser mejores, la esperanza de que el Señor se manifiesta y triunfa aún sobre los poderes
del mal que parecieran tan fuertes, la esperanza de anunciar la alegría en medio de la tristeza, la esperanza de mantenerte firme ahí donde todo se derrumba, la esperanza de ser fiel a lo que el Señor te pide. Así pues, ¿cómo se vence este pesimismo estéril? Con la esperanza. No te dejes robar la esperanza en tu corazón. Las cosas pueden ir mejor cada vez, pero hay que comprometerse en el camino del Señor. Hay que comprometerse en nuestra fe, hay que dar un testimonio de vida, hay que ser fieles a lo que el Señor nos pide y hay que trabajar constantemente, porque la gracia del Señor nos basta para manifestarse su fortaleza aún en medio de nuestras propias debilidades. Qué hermoso mensaje el del Papa ante esta tercera tentación del pesimismo estéril. Ojalá nosotros seamos de estos cristianos alegres que viven desde la esperanza, desde la conciencia que la resurrección ha vencido a la muerte y que la cruz ha sido el camino para llegar a la resurrección, pero que la muerte no tiene la última palabra, sino la fe en el Señor. Vamos a la cuarta tentación que el Papa nos habla en este documento de la alegría del Evangelio. Y la cuarta tentación es esta: la tentación del trabajar solos, del no hacer comunidad, del no querer compartir la fe con los demás, del no querer cargar con las fragilidades de los otros. Por eso dice en la cuarta tentación el Papa, sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. Este punto me parece muy importante porque hoy en nuestra sociedad adolecemos, padecemos de relaciones sanas, comprometidas, fuertes entre unos y otros. Miren, las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos. Sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos y de apoyarnos. Porque en una sociedad que tiene mayores alcances en la comunicación, parece que vivimos más aislados, más solos, más deprimidos, más tristes, sin apoyo, sin encuentros, sin cercanías. Por eso el Papa va a hablar de sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo el Señor en nuestra vida cuando lo encontramos. De participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. La Iglesia siempre va a optar por la comunión, por la comunidad, por la cercanía, por la presencia, por la experiencia de fraternidad, de solidaridad, de ayuda, de colaboración, de comunión. Está por iniciar en la ciudad de Roma, en el Vaticano, más bien en la ciudad del Vaticano, en Roma, la segunda parte del sínodo de la Iglesia que el Papa ha convocado. Y con estos términos: sinodalidad, caminar juntos; comunión, participación y misión. Todos términos teológicos que ayudan a descubrir que solos no podemos, que necesitamos de los demás, que tenemos que aprender a caminar juntos. De este modo, dice, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese camino, sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador, salir de sí mismo para unirse a otros que hacen el bien. Por eso, la Iglesia tiene que promover siempre el encuentro, la participación, la comunión, la cercanía. Esto es a lo que nos llama el Papa Francisco como Iglesia. Sí a generar relaciones de mayor cercanía, de mayor disponibilidad,
de mayor encuentro. Por eso, encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. No al egoísmo, no al egoísmo, no al aislamiento, no a la soledad infértil, no al egoísmo, no al querer solo yo y para mí. Esta decisión egoísta le hace mal a todos. Cuando nosotros decidimos en la iglesia de manera egoísta, le hacemos mal a todos. No solamente nos hacemos mal a nosotros, le hacemos mal a todos. Por lo tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. Me encanta leer y escuchar esto porque a mí en el ministerio que desarrollo como presbítero dentro de la iglesia y en medio de las comunidades que me ha tocado participar, me parece que es algo fundamental que tenemos que promover: la cercanía, la presencia física, el escuchar el dolor de los demás, el auxiliar en medio del dolor de los demás, la cercanía, el cariño, la disponibilidad, la apertura. Creo que esto es lo que sana el corazón. Creo que esto es lo que nos da posibilidad de entrever lo que Jesús hizo. Si Jesús sanaba con algo, era con el corazón. Y el corazón comenzaba por mirar al otro, por contemplar al otro, por no pasar de largo, por darse cuenta que el que valía la pena estaba ahí, delante de él. Qué hermoso es el Evangelio que nos lleva siempre al encuentro con Dios y que nos lleva siempre al encuentro con el otro, sobre todo con el más necesitado. Por eso el Evangelio siempre nos va a invitar a correr el riesgo de encontrarnos, de vernos, de acercarnos al otro. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. Por ello, el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. ¡Qué expresión tan maravillosa! Cuando nosotros comprendemos verdaderamente que Jesús no vino a salvarnos desde fuera, que Jesús se encarnó en nuestra carne, que se sumergió en el misterio de nuestra humanidad, entendemos que Él nos llevó, nos convocó a la revolución de la ternura, a la cercanía del amor. El primero que se ha acercado a la debilidad del hombre es Dios mismo, y lo ha hecho de manera evidente y de manera patente en Jesucristo, que con esa ternura, con ese amor, con esa misericordia, con esa compasión, se acerca a nuestras vidas. Hoy es verdaderamente un motivo de infinita alegría saber que Dios no nos rechazó, que Dios no tuvo hastío de nuestras faltas y debilidades, sino tuvo compasión, misericordia, ternura. Así pues, el Verbo hecho carne nos invita a la revolución de la ternura, a la cercanía. Y si Él se ha acercado a nosotros también nos toca acercarnos a Él. Y nos toca así, acercarnos de corazón, acercarnos a mirar la carne del otro, a encontrarnos con el otro. Por eso una terrible tentación es alejarnos de los demás, querer hacer nuestro camino espiritual solos, sin los demás. Es un camino que no nos conduce a ningún lado. Más que el ateísmo, hoy nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente,
para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Todas las espiritualidades que lleven a un Jesús no encarnado están perdidas. Un desafío importante es vencer es lo que hoy sucede cuando los creyentes procuran esconderse y quitarse de encima a los demás, y cuando simultáneamente escapan de un lugar a otro o de una tarea a otra, quedándose sin vínculos profundos y sin vínculos estables. Por eso Jesús siempre nos invita a hacer comunidad. Por eso Jesús siempre nos va a invitar a ser hombres y mujeres de comunión, de cercanía. Si el encuentro con Dios no te lleva al encuentro con el hermano, entonces no estás teniendo un encuentro con Dios. Eso es real. Si tu encuentro con Dios no te lleva al encuentro y al compromiso con tu hermano, entonces no te estás encontrando con Dios. Hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás, con la actitud adecuada, que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino sin resistencias internas. Con ellos nos toca caminar, con ellos nos toca ir adelante, con ellos nos toca salir al encuentro del Señor. Con ellos somos peregrinos, con estos hermanos que hoy tienes. Por eso, hoy es necesario voltear a ver lo que el Señor nos pide. Es aprender a sufrir en un abrazo con Jesucristo crucificado cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. Y es que a veces en la iglesia tristemente somos muy inmaduros y no aceptamos un rechazo, no aceptamos un reclamo, no aceptamos una no gratitud, y a veces nos indignamos y nos paramos de pestañas y decimos ya no volveré y me alejo. Si el Señor sufrió la muerte en la cruz, si el Señor sufrió burlas, escupitajos, rechazos, si el Señor sufrió el llevar la cruz, ¿qué no podremos hacer nosotros? Aceptar las cruces de cada día, aceptar las dificultades de cada día y seguir adelante y seguir fieles a lo que el Señor nos pide. No importa que algunos no agradezcan, no importa que algunos no lo valoren, no importa que nadie lo reconozca, el Señor lo ve y te lo pagará con creces. Por eso, el modo de relacionarnos con los demás es lo que realmente nos sana en lugar de enfermarnos. Una fraternidad contemplativa que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo. Eso necesitamos, porque somos heridos sanantes. Es decir, en el camino de la vida también nosotros llevamos muchas heridas y somos así, personas heridas que estamos llamados por el Señor a convertirnos en personas sanantes. Y aún en medio de nuestras heridas somos capaces de sanar a aquellos que padecen una herida. Y eso también nos sana, eso también nos ayuda, eso también nos humaniza, eso también nos hace discípulos más fieles de Jesucristo. Por eso, una fraternidad contemplativa que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe mirar el valor del otro, que si Dios te lo puso ahí es por algo, si Dios te lo puso ahí es por algo, algo tienes que aprender con Él, algo tienes que aprender con Él. Voy a la parte final. Quien sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la convivencia, aferrándose al amor de Dios. Así tenemos que caminar. Que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás, como la busca su Padre bueno, su Padre celestial. Buscar el bien de los demás, buscar
la fraternidad, buscar la cercanía con los demás. Todos nosotros así pues somos llamados a dar testimonio de una pertenencia evangelizadora de manera siempre nueva. Por lo tanto, dice el Papa Francisco, no nos dejemos robar la comunidad, no nos dejemos robar la comunión, no nos dejemos robar la cercanía, no nos dejemos robar aquello que nos hace cada vez más humanos. Porque si el evangelio que lees, si el evangelio que meditas no te hace cada vez más humano, entonces no es el evangelio de Jesucristo. Estas dos tentaciones que acabamos de reflexionar me parece que son un llamado muy grande para cada uno de nosotros. Vivir con esperanza, no sucumbiendo al pesimismo estéril que no nos lleva a ningún lado, que nos lleva a ser seres quejosos, frustrados, amargados, con cara de vinagre, dice el Papa. Surjamos al camino de la esperanza, caminemos hacia la esperanza de que mucho se puede hacer si comenzamos a cambiar nosotros. Y generar relaciones sanas, cercanía, la revolución de la ternura que nos trae el Verbo encarnado, la cercanía de Jesucristo con los pobres, con las mujeres, con los niños, con los más necesitados. Este es el camino que la Iglesia debe seguir y es el camino que cada uno de nosotros como discípulos debemos caminar. Por eso, cada vez que nos inviten a pertenecer a la comunidad, a participar en la comunidad, a trabajar por el bien común, es un llamado del Señor, es un llamado del Señor para hacer el bien, para acercarnos a los demás. Cuando ustedes, cada uno de los que estamos aquí, nos demos a la tarea de permitirle al Señor entrar en nuestro corazón de manera profunda y definitiva, ese encuentro con el Señor nos llevará necesariamente al encuentro con los demás. Y eso nos dará la posibilidad de mirar la fragilidad del otro como la nuestra y de experimentar lo que Pablo experimentaba, que la gracia del Señor era su fortaleza. Por eso necesitamos ser más fieles a Jesús y con ello ser más fieles al amor a los hermanos, a la cercanía con ellos. Para mí es una verdadera bendición poder compartir estos días, de manera especial los días martes, con ustedes, porque descubro en mi corazón cada vez de manera más evidente el llamado del Señor para hacer el bien, para anunciar su evangelio. Anoche leía un libro de la biografía del padre Antonio Chevrier, fundador de los sacerdotes del Prado, de la espiritualidad del Prado, y decía: la mayor misión de los sacerdotes es la predicación. La misión más grande que los sacerdotes tenemos es la predicación, la evangelización. Y de verdad que cada vez pasan más años, meses, semanas, y me alegro de que el Señor me haya llamado a esta vocación específica, al presbiterado, a ser un ministro dentro de su iglesia, y que cada vez esté más convencido de que evangelizar es el gran llamado que el Señor me hace. Y que cada vez que tengo un encuentro con ustedes, así de manera virtual, en las comunidades, en la Eucaristía, en la celebración de algún retiro, de algunas charlas, de algunas catequesis, en las homilías, descubro que el Señor me sigue llamando por este camino a hacerlo presente. Y con la actitud de la misericordia, de la ternura, de la paz que el Señor siempre nos transmite y nos da. Por eso yo quiero invitarlos verdaderamente a que cada vez le abramos más el corazón al Señor. Y se lo abramos de tal manera que Él transforme nuestro corazón y nos haga discípulos suyos y nos haga fieles colaboradores de Él. Estamos llamados a ser otros Cristos en medio de nuestros hermanos como testimonio en la iglesia.
Quiero agradecerles pues este espacio que me dan ustedes como posibilidad y como oportunidad para compartir esta catequesis. Como siempre les digo, ayúdenme a compartir esta catequesis y todo el material que reciben de Dracma, ayúdenme a compartirlo con quienes ustedes tengan cerca. Compartir siempre es un signo de que el Señor está presente con nosotros. Y yo creo que a alguien le puede ayudar, a alguien le vendrá bien recibir una catequesis, recibir un aliento en medio de su espiritualidad de vida cristiana y a comprometernos en ser cada vez mejores discípulos del Señor, evangelizadores, que no caigamos en un pesimismo estéril y que fomentemos la vida en comunidad, las relaciones de la cercanía, de la ternura, de la compasión. Muchas gracias a todos ustedes por estar en estos espacios y por compartirlos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Quiero decirles que, si Dios quiere, dentro de 8 días estaremos viendo las últimas 2 tentaciones de las que el Papa nos habla. Son 6 tentaciones, ya llevamos 4 y hablaremos de las últimas 2, si Dios quiere, la próxima semana. Por lo pronto, que descansen, que recuperen fuerzas y que sigan siendo fieles discípulos del Señor y apasionados evangelizadores. Bendiciones para todos. Que descansen. Gracias por acompañarnos en este tu espacio de formación, Catequesis para Todos. No te olvides de regalarnos un like y de compartirlo. Seguramente a más de alguno le podrá ayudar también. Recuerda, la vida es única y vale la pena vivirla con la mirada fija en Jesús. Nos vemos la próxima.